En este vídeo vamos a ver un juego que parece sacado directamente de una película de terror ochentera, con acción desatada, humor salvaje y hordas de monstruos que no te van a dar ni un segundo de respiro. Hoy toca hablar de John Carpenter's Toxic Commando. ¿Qué tipo de juego es realmente? ¿Por qué está llamando tanto la atención? ¿Y por qué puede ser uno de los shooters cooperativos más locos que llegan en 2026? Vamos al lío. Para empezar te diré que John Carpenter's Toxic Commando no es un juego que vaya de sutilezas. Desde el primer vistazo deja claro su objetivo: diversión directa, exagerada y sin complejos. Aquí no vienes a pensar demasiado ni a leer mil textos, vienes a disparar, sobrevivir y reírte mientras todo explota a tu alrededor. Y eso bien hecho, funciona, y funciona muy bien. La premisa es sencilla y precisamente por eso funciona. Un experimento sale mal, el mundo se llena de criaturas mutantes, zombies y horrores de todo tipo, y tú formas parte de ese comando especial creado para limpiar el desastre. No hay héroes perfectos ni discursos épicos, hay armas, caos y situaciones tan exageradas que parecen sacadas de una peli de serie B. Eso sí, con mucho más presupuesto. Y ojo, porque John Carpenter no solo pone el nombre, el tono, la música y la ambientación recuerdan muchísimo a su cine. Este juego es un shooter en primera persona pensado claramente para jugar en cooperativo. La idea es clara: partidas rápidas, acción constante, oleadas de enemigos y momentos de «oye, esto se nos está yendo de las manos». No es un juego de ir despacio, es de correr, disparar, recargar como puedas y seguir adelante. Y lo bueno es que está diseñado para que jugar con amigos sea el centro de la experiencia. Solo se puede jugar realmente, pero donde brilla es en equipo. Uno de los grandes atractivos del juego es su variedad: armas exageradas, enemigos grotescos, escenarios llenos de trampas y explosiones y situaciones que se vuelven caóticas en segundos. No busca ser realista, este juego busca ser divertido. Es ese tipo de juego que no te exige nada más que pasarlo bien y soltar toda la adrenalina. Este juego mezcla terror, acción, humor negro y estética ochentera. No da miedo de verdad, pero sí crea tensión. No es una comedia, pero se ríe de sí mismo. Y ese equilibrio es difícil de conseguir. Si te gustan esos juegos que no se toman demasiado en serio, pero están bien hechos, aquí hay uno con mucho potencial. Realmente este juego es perfecto si te mola jugar en cooperativo, shooter sin complicaciones, matar hordas de enemigos, el cine de terror clásico y los juegos que van al grano. No es un juego para todo el mundo, pero si conectas con su tono, puede ser de esos a los que vuelves una y otra vez con los colegas. Vamos con la fecha de lanzamiento. John Carpenter's Toxic Commando se lanzará el 12 de marzo de 2026 y las plataformas confirmadas son PlayStation 5, Xbox Series XS y PC en Steam y en la Epic Games Store. Y un dato, sale directamente en consolas actuales y PC, sin versiones antiguas. Realmente este juego podría sorprender porque no intenta competir con los shooters serios, va a su bola. Y muchas veces esos juegos son los que más se disfrutan, porque sabes exactamente a lo que vienes desde el minuto 1. Si cumple lo que promete, puede convertirse en uno de esos cooperativos ideales para echar sesiones intensas sin pensar demasiado. En definitiva, John Carpenter's Toxic Commando apunta a ser ese juego que no necesita justificar nada. Entra, dispara, sobrevive y vuelve a empezar. Y si ahora te apetece seguir con más previews, shooters o juegos que vienen fuertes, en la pantalla final tendrás una lista de reproducción y un vídeo recomendado para continuar sin salirte del ritmo. Porque aquí no se salva el mundo, se sobrevive como se puede. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso.